Soy Jorge Roy y estoy nuevamente aquí para brindar una pequeña charlita relativamente a dos publicidades que se están dando en las redes y que yo últimamente de una de ellas hice alguna aclaración. No de la publicidad en sí mismo, sino de lo que estaba comentando el profesional respecto a algunos episodios que él entiende son de determinada manera y no como se las tipifica, caratula, multiplica, etc. En uno de los videos está Stuart Phillips y que refieren justamente en este contexto puntual a que de alguna manera él está en contra, por ejemplo, entre otras cosas, porque también eh, menciona varios, de los aminoácidos de cadena ramificada. En este contexto a mí me pareció muy prudente aportar algunas cuestiones al respecto, porque advertir o simplemente expresar que Stuart Phillips en un videíto de 23 segundos le consultaban sobre los BCI es simplemente palabra más, palabra menos, formato más, formato menos, no sirve para nada. A un depósito de basura junto con el HPV y por ahí. Entonces me pareció prudente no solamente hacer un videíto que contenga estas imágenes y yo pueda expresarme un poco más, sino también documentar. Y curiosamente, el mismo Stuart Phillips, en muchos documentos que tiene publicados, de su propia autoría como único responsable y después como coautor, y además en videos que uno puede observar de exposiciones magistrales de él en congresos internacionales, avala muy fuertemente el tema de las proteínas, de los aminoácidos, incluso arriesga a decir que este consumo de aminoácidos, a partir fundamentalmente de la leucina, uno de los 3 aminoácidos de cadena ramificada, que como tal esenciales, son esenciales, leucina, isoleucina y valina, que yo las menciono en el anterior video, que podían eventualmente no haber ustedes observado en este video de reacciones que hago, aparece el autor o el profesional que recién estaba en la anterior imagen, que él advierte, profesional, él afirma mostrando este trabajo científico, que lo detengo acá la imagen para que puedan copiar bien el nombre, podrían documentar que en ningún momento Stuart Phillips ni sostiene la inconveniencia de las proteínas, de la ingesta de proteínas, ni sostiene la inconveniencia de la ingesta de leucina muy especialmente, algo que está perfectamente documentado. Por lo tanto, esta persona, este profesional, que hace cortocircuito con lo que el mismo trabajo él está mostrando. Él dice, ya que se ha demostrado que no hay evidencia de que los suplementos favorezcan al crecimiento muscular. Bueno, voy a comentarles que en este trabajo no dice eso. Dicho esto, insisto, no hay ninguna contradicción. Por el contrario, hay una afirmación de Stuart Phillips, bien digo, relativamente a la necesidad de aportar proteínas, incluso hace referencia a la cantidad. Y habla que el umbral de leucina en este mismo congreso que él participa y trabajo que presenta internacional, él advierte de la necesidad de consumir el doble. El piso es el doble a lo sugerido internacionalmente de 0,8 gramos por kilo de peso corporal. Ella está hablando de 1,6 gramos por kilo de peso corporal. Y no es el único que lo dice. Hay otros autores, que no son pocos, dedicados al territorio de la investigación de la fuerza, que sostienen la misma cuantía. Y también hacen una reflexión. Como es por kilo de peso corporal, evidentemente la cantidad que le corresponde a una persona que pesa 50 kilos no es la misma a la que le corresponde al que pesa 110. Y el que pesa 50 es un fondista o una fondista, y el que pesa 110 es un rugby, por ejemplo. Entonces, evidentemente la cantidad de proteínas expresada por kilo de peso corporal es absolutamente diferente entre las personas. Es diferente por el deporte, es diferente según el entrenamiento que está haciendo en el deporte un día puntual, y consecuentemente reclama ser atendido el músculo como debe ser. Y acá vale comprender
lo que es la nutrición muscular relativamente a lo que es la nutrición orgánica. El día que aprendamos, conozcamos suficientemente sobre cómo se alimenta el músculo, cuándo se alimenta el músculo, en respuesta a qué se alimenta el músculo y en qué cantidades él pide que lo alimenten en función al detrimento que ha tenido producto del ejercicio, no hay ninguna duda que nuestro accionar sobre el deportista va a cambiar sustancialmente. En ese trabajo que estamos viendo, que donde él hace el aporte de este texto, da respuestas. Y da respuestas a muchas cosas. Entre tantas, por ejemplo, que no hay ninguna lesión renal demostrada como consecuencia de del consumo de proteínas y mucho menos traer un problema renal. No hay evidencia al momento. Y da otras respuestas. Ahí están las proteínas 1.6 a 2.2, que va a depender de muchas cosas, entre otras del tipo de entrenamiento que haga la persona, de qué sea y todo lo demás. Para no entrar en deficiencias, ¿bien? De lo que realmente se necesita. O sea, es muy importante comprender que estamos haciendo una muy mala tarea si no investigamos bien al mismo autor, más allá de lo que diga en un videíto absolutamente irrelevante, donde simplemente entre dos personas que dicen ser amigas y tienen ganas de divertirse entre ellos, uno le hace la pregunta y el otro dice, para nada sirve, y el otro tampoco sirve para nada. Y finalmente, ponerlo, las proteínas concretamente del colágeno en concreto, meterlo en el mismo tachito de residuos y no sirve nada ni los aminoácidos de cadena ramificada, ni el HMB, ni el colágeno. Bueno, sin entrar en discusión en lo puntual y refiriéndome estrictamente a lo que dice que los suplementos no sirven para nada, realmente los suplementos proteicos que no tienen evidencia, es realmente asombroso escuchar eso y hasta da de alguna manera temor a responder, porque si uno tuviera que ser contundente, verdaderamente alguien quedaría mal. Porque si hay algo, si evidencia científica, y lo grave es todavía el masificar, porque las personas adultas mayores mueren más temprano si tienen menor masa muscular. Y esto está absolutamente documentado. Y como mueren antes, también los que padecen patologías del foro metabólico también tienen una expectativa menor. Estamos hablando desde la probabilidad estadística, ¿verdad? No de lo que realmente podría acontecer. Pero desde la probabilidad estadística está plenamente documentado la imperiosa necesidad de dar proteínas, y no solamente darles, sino potenciar significativamente la cantidad a suministrarles a los que tienen resistencia a la insulina, a los que tienen diabetes, a las mujeres que han entrado en menopausia, a las personas que tienen obesidad. Y podría continuar, que ya algunas las he mencionado en el anterior videíto de reacciones. ¿Y por qué es esto? Porque padecen, primero, no lo digo por orden jerárquico, pero sí para considerarlo, resistencia anabólica, van a tener dificultad para anabolizar, porque tienen la patología, porque son viejos o para ambas cosas. Pero además, y en este análisis detenido de lo que es el consumo de proteínas, habrá que entenderse que la mTOR, la proteína mTOR, que es una proteína quinasa, función enzimática en concreto, es la principal responsable de disparar la síntesis proteica, pero también que con el paso de los años, el envejecimiento, el sedentarismo, la inactividad, la enfermedad temporaria, el reposo en cama y otras cosas más, muestran que ella va perdiendo capacidad de señalización por los aminoácidos que le llegan. Aminoácidos que no son solamente los intracelulares, sino los que vienen cargados desde afuera, porque lo que la señaliza a ella es el volumen aminoácidico, no un aminoácido, sino cuanto más aminoácidos, más se señaliza. Y resulta que a medida va perdiendo respuesta, porque va envejeciendo ella misma y además va faltando en cantidad, nos pasa como cuando entramos en sorderas, por lo menos en una hipoacusia. Cada vez uno tiene que hablar más alto para poder escuchar o entender la palabra que nos está diciendo. Bueno, la mTOR va perdiendo sensibilidad. Entonces hay que gritarle más fuerte, tirarle más aminoácidos para que ella responda anabólicamente. Y esto pasa también en la niñez. Los niños también, y niñas también, tienen que ser apoyados desde el punto de vista nutritivo con proteínas. ¿Por qué? Porque necesitan proteínas para dos cosas: para crecer y para hacer práctica deportiva sistematizada muchísimas veces.
Y resulta que creemos que con la alimentación de cada día estamos satisfaciendo las necesidades para compensar el estrés que le produce, por ejemplo, el crecimiento y el ejercicio. No, no es así. Son errores instalados históricamente a partir de profesionales que transitan un área que jamás en su vida leyeron una página porque no estaba dentro de de toda esa currícula que ellos tenían que estudiar a partir de un programa. Bueno, no está, no figura ni el entrenamiento deportivo, ni la nutrición que tiene que ver con lo muscular, con el ejercicio y por ahí. Entonces, es bueno que vayamos comprendiendo que algunas cuestiones que se utilizan para promocionar un determinado curso, algo que me parece perfecto, lo hacemos todos y está muy bien. El tema es que en la promoción aparezcan cosas que no se compadecen con lo que inclusive los mismos autores están afirmando por otros lados. Esto que vivo repitiendo imagen tras imagen permanentemente es para que vayan y busquen la fuente. Se los muestro permanentemente. Hay flashes con estos temas permanentemente porque ahí está todo lo que por otro lado se está negando. Esto de que no sirve para nada los aminoácidos de cadena ramificada porque en un graciosísimo y yo les diría tan gracioso como insulso videíto Stuart Phillips con un amigote, realmente deja mucho que ahí, acá lo que están viendo, son las respuestas que da Stuart Phillips en el Congreso, y realmente son muy contundentes. Este es Stuart Phillips, y él da esas respuestas. Y este profesional es el que dice que los suplementos no sirven para nada. No tomes, que lo único importante es el entrenamiento, la carga externa. Eso es falso, pero falso de toda falsedad. ¿Y por qué es falso de toda falsedad? ¿Qué cosa es falso de toda falsedad? El mensaje. Decir que el entrenamiento, porque sencillamente el entrenamiento es el factor desequilibrante fundamental por naturaleza para hacer síntesis proteica. Pero para hacer síntesis proteica necesito justamente los aminoácidos, que ya expliqué, que hay una enorme cantidad que se van a la sangre muy rápidamente. Y lo que queda es muy poco. Entonces no puedo construir una hilera de 1000 cuando me quedaron solamente 500. Bueno, me faltan 500. ¿De dónde me vienen? Vienen de afuera. No tengo opciones. Es absolutamente imprudente estar diciendo esto, porque limita a la población a una condición donde el catabolismo proteico dominará relativamente al anabolismo. Y este es el gran propósito. Este es el gran propósito. Que el catabolismo no domine al anabolismo proteico. Algo que se da cuando no como. Algo que se da cuando lo que como me deja una ventana catabólica muy amplia. Como a la mañana en el desayuno y después como a la noche. Bueno, tengo una ventana catabólica inmensa. ¿Por qué? Porque cuando no hay una estimulación anabólica domina el catabolismo proteico. En los tiempos que corren de este siglo, estar imaginando que cada maestrito con su librito, bueno, en el siglo XXI no corre, no es cada maestrito con su librito. Habrá ciencia que contrastar, pero de ninguna manera creer que algo es como a mí me parece, y mucho menos apoyado en un artículo, que además, para colmo, el artículo no dice eso, y el autor tampoco. Bueno, espero que les sirva de algo esto para la reflexión. Muchas gracias.